Gracias, Jesús. Y con esa alegría que lo caracteriza a usted, ¿por qué no abraza a alguien ahí? Dele un abrazo ahí. Dile qué bueno que hayas venido a la casa del Señor. Qué bueno que estés aquí. Jesús te está esperando en el día de reposo. Jesús quiere escuchar tu voz, tu adoración. Jesús quiere oír tu adoración. Y no hay nadie como tu Señor, Rey de Reyes. Toda la gloria es para el Rey, oh Jesús. Y a los que nos miran a través de las redes, buenos días, que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bienvenidos a este tiempo de refrigerio, a este tiempo de la palabra. Ustedes que nos sintonizan desde donde están en casa, pues bienvenidos a este lugar. Amén. A los de casa que no vinieron hoy, y a los que nos miran en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, bienvenidos en este tiempo. Amén. Y al más importante de todos, el Espíritu de Dios que está en este lugar. Gloria a Dios. Rubí Matute, bienvenida a la casa del Señor. Nos visita por primera vez. Hacelo. Amén. Y quiero darle la bienvenida también a Luzby Palacios. ¿Está Luzby Palacios ahí? ¿Puede levantar su mano? Luzby. Gloria a Dios. Amén. Bienvenida. Gloria a Dios. Y a todos los demás de casa, pues bienvenidos sean a este lugar, a la casa del Señor. ¿Sabes? Cuando yo estaba adorando ahí, no sé si ustedes sintieron la presencia de Él. Mientras haya hambre y sed de Él, Él estará acá. Mientras dependas de Él, mientras camines con Él, Él está aquí. En los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, Él es mi acompañante, mi eterno consolador. Él es Jesús, a quien tú buscas. Gracias, Señor. Y sabes, mientras estaba yo adorando ahí, el Señor me hizo recordar la primera vez cuando yo lo conocí a Él, y decía que vio en mí. Y desde el momento que estaba adorando, me recordé ese día, un 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres, un 9 de mayo. Y yo tuve ese encuentro especial con mi jefe, con mi pastor, con mi Señor y mi Padre. Y desde ese momento estaba ahí adorando. Le dije: ay, Señor, por todo lo que hemos pasado, las cosas que hemos vivido, pero te agradezco ese tiempo que bajaste del cielo y me dijiste: aquí estoy. Me buscabas. ¿Cuántos recuerdan esa primera vez? Amén. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo cuando lo recibieron? ¿Cuántos recuerdan ese momento cuando su espíritu tocó tu espíritu y te dijo: me buscabas? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Recuerdan ese momento? Y yo siempre le decía: Señor, yo quiero ser siempre ese niño, porque el Señor dijo: deja que los niños vengan a mí, porque los niños tienen sensibilidad de su presencia. Los niños no cuestionan su presencia, los niños solo reciben y disfrutan de su presencia como se disfruta un caramelo. Y yo siempre le he dicho eso: Señor, yo quiero seguir siendo ese niño que te conoció, aquel que derramaba sus lágrimas en su presencia, aquel que se metía en la adoración y sentía tu presencia, aquel que tenía un corazón sensible. Yo quiero seguir siendo ese niño, así pasen los años, así peine canas, yo quiero seguir siendo ese niño. Porque en el camino de la vida, los problemas de la vida, las circunstancias de la vida, los escenarios de la vida donde Dios te coloca, tu corazón se va poniendo a veces duro por las circunstancias.
te da lo mismo adorar que no adorar. Te da lo mismo el estar aquí que no estar aquí. Y se pierde ese momento especial de ser un niño. Y Él lo dijo, con tristeza lo dijo antes: en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Me cambiarán por un negocio, me cambiarán por sus propios pensamientos, me cambiarán por sus propias decisiones, mas mi espíritu ya no estará ahí. ¿Por qué? Porque no tienen ese corazón de niño y se olvidaron de ese momento tan especial. Y lo dijo con tristeza: en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Procura que su presencia rocíe tu corazón. Procura ser ese niño que lloraba en su presencia, que gemía en su presencia. Procura ser ese, y no alguien indiferente en el camino de la vida. Porque no estás aquí por rutina, no estás aquí por un domingo más, porque ni modo, no hay de otra. Estás aquí porque tienes hambre y sed de Él. Porque muchos ahorita están metidos con su rollo de sus pensamientos, sus propios pensamientos. Y el Señor dice: apaga esos pensamientos, solo siénteme. Porque en medio de la adoración siente su presencia, y es el único que puede llenar ese vacío en tu corazón. Es el único que puede complementar ese vacío en el corazón. Es Él. Y el alimento que Él te da no te lo dan las circunstancias, no te lo dan los negocios, no te dan los compromisos, no te dan las personas. El hombre no te puede dar lo que Dios te da. Bienaventurados todos aquellos que sin verme entendieron y me sintieron. Amén. ¿Cuánto lo has sentido? Vuelvo a preguntarte, ¿lo sentiste? ¿Por qué estás aquí? No quiero que empiece ahorita el cronómetro para decir: yo ya me tengo que ir. Porque si le vas a dejar a Él un tiempo, porque si estás aquí es por un tiempo, estás en un domingo de agradecimiento, ¿sí o no? ¿Cuántos están agradecidos? ¿Ha sido bueno el Señor? ¿Cerró tus negocios? ¿Te dio de comer? ¿Tienes salud? ¿Te faltó el pan? ¿Estás sano? ¿Has dormido bien? Bueno, entre comillas. ¿Te sientes bien? ¿Crees tú que puedes traer agradecimiento al altar? Ya bajaron los amenes. ¿Alguien le pasó algo para venir aquí? ¿Algún problema? ¿Se pichó la llanta? ¿Se le quemaron los frijoles? Amén. ¿No comió? Gloria a Dios por lo que pasas, porque eso es traer sangre al altar, porque en medio de lo que hayas pasado estás aquí. Y a la que tienes a la par, estás aquí. En medio de todo, estás aquí. Y eso es lo que mira el Padre. Eso es lo que mira, la disposición de tu corazón. Así que bienvenido a este tiempo, mi querido amigo. Usted tranquilo, relájese. Sí, entra en el reposo de tu Señor y trate de no ver tanto el reloj, porque creo que algunos traen hasta 2 relojes como Neto Abraham. Tranquilo, take it easy. Reciba la palabra, amén, porque Él está aquí. Y es el momento más especial. ¿Por qué? Porque Dios espera que sus hijos le alaben, que sus hijos le adoren. No por casualidad dejó el domingo, el día de reposo. Culturalmente se pone domingo porque todos trabajan de lunes a sábado, pero Él dejó el día de reposo. ¿Para qué? Entra en el reposo de tu Señor. Y cuando entras en el reposo de tu Señor, te quiere a ti. No quiere tus negocios, a ti te quiere. No quiere tus problemas, te quiere a ti, porque es la solución de tus problemas. Quiere que entres a buscar el reino y te dice: no te preocupes, de todo lo demás yo tengo el control. Ese es el Dios al que buscas, un Dios real, un Dios que cuando lo buscas lo encuentras. Amén. Así que tranquilo, Dios está aquí. Y que esa palabra nos ayude a cada uno. Pero no es solo la palabra, que no es solo el conocimiento, que tenga la revelación de esa palabra. Amén. Gracias, Señor. Hemos estado compartiendo las series, ¿sí?
Y la serie de mayo es sanando la imagen interior. Sanando la imagen interior. ¿Y qué tan importante es tener el corazón sanado? Porque Dios no puede seguir escribiendo un mensaje en tu corazón para otros si no tienes el corazón sanado. Empezamos el año con saber la identidad, quiénes somos en Cristo. Afirmar esa identidad. No eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios. Este no es para dejar cabida en tu mente de dudar quién eres tú. Eres un hijo de Dios y por eso estás aquí. Amén. Es el tiempo de tener la sensibilidad para Él. ¿Por qué tan importante? Porque Dios te quiere sanado. Dios quiere usar tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. ¿Sabes? El domingo pasado nos estuvieron compartiendo también el valor, ¿sí? El valor de una mujer. Lo que Dios tiene para cada uno. Amén. Hemos estado compartiendo estas cosas, ¿sí? Y hoy quiero compartirte este tema de la culpa a la gracia. De la culpa a la gracia. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento muchas veces del pasado y se sienten un poco culpables por haber tomado malas decisiones? ¿Cuántos han tenido esos pensamientos? Solo yo. Ustedes no. ¿Cuántos han tenido esos pensamientos de haberse sentido culpable por algo que hicieron? Amén. Pues bienvenido al mundo de los humanos. ¿Por qué? Porque yo también lo he sentido. A veces uno ha tomado malas decisiones y esa culpa es la que muchas veces lo persigue a uno. ¿Sabes? Me recuerdo de una persona que iba a dejar a su hija al colegio donde estaba mi hija y esa persona era un ingeniero. Me recuerdo de ese pasaje. Yo iba a dejar a mi hija también al colegio y ese señor dejó a su hija y se fue, y al rato me enteré que el señor llegó al puente, creo que del Incienso, paró el carro y se tiró, se suicidó, y nadie se hubiera imaginado lo que él estaba atravesando. Después yo me enteré que era un problema económico, pero muchas veces ¿cuántos vienen acarreando esas culpas así que los llevan hasta el suicidio? La semana pasada una persona en la esquina de mi casa, llegó la policía y no sabíamos qué había pasado. ¿Qué si el señor se suicidó? ¿Se colgó? La señora cuando llegó del trabajo lo vio. Después me enteré que era porque se sentía culpable de un problema económico. ¿Cuántos el enemigo los lleva a ese tiempo de suicidarse? Porque no pueden con la culpa. Y vivimos tal vez en una generación donde tú miras a mucha gente sonriendo, pero tú no sabes lo que carga por dentro. E incluso en la iglesia muchos vienen y, como yo compartí la vez pasada, tenemos muchas veces máscaras sociales, pero por dentro no sabemos qué es lo que está pasando. Amén. Y cuando hablamos de la identidad es porque lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el único que puede quitar esa culpa de nuestras vidas. Incluso he visto personas que vienen tal vez con el deseo de servir en la iglesia, pero cargan culpas del pasado, culpas de malas decisiones en el pasado. A veces oran, pero sienten que Dios no las puede oír, porque hay dentro de ellos culpas que no han entregado al Señor. Amén. Por eso qué tan importante es hoy entender que el Señor nos quiere sin esa culpa, porque fue a una cruz del Calvario y en esa cruz del Calvario se llevó todos nuestros errores, nuestros pecados, esas culpas. Por eso el tema de la culpa a la gracia, de la vergüenza a la restauración, de esconderse a volver a levantarse. Amén. ¿Sabes? La culpa nos esconde de Dios. ¿De dónde viene la culpa? Quiero que me acompañes a Génesis, capítulo 3 y versículo 8. ¿Cuántos pueden tomar su Biblia en sus manos? El celular, pues, espero que eso lo tengas ahí.
quiero que repitas conmigo: esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Por lo tanto, no solo la voy a leer, no solo la voy a meditar, sino lo más importante es que la voy a vivir. Dile que tienes a la par: vívela. Y tú también dile, porque de eso se trata. Ese es el rema de Dios cuando tú vives la palabra. Y creo que estamos aquí por la palabra. Por la palabra la prostituta predica. Por la palabra el drogadicto deja de drogarse y empieza a predicar. Por la palabra estamos aquí, que es viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas es que te decía, la culpa nos esconde de Dios. Y mira en el pasaje de Génesis capítulo 13 y versículo 8. Amén. Mira en el 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el 8, y oyeron la voz del Señor Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén. Dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Entonces, era el pecado de desobediencia. Desde ahí viene precisamente esa culpa. El pecado de desobediencia. Y la culpa siempre produce aislamiento, miedo, vergüenza y máscaras. Máscaras sociales. Ahora, ¿qué es la culpa? Dice que es el sentimiento de responsabilidad y remordimiento que sientes cuando crees que has hecho algo malo, que violaste una norma moral, una ley o dañas a alguien. Y según el sentido bíblico, ¿sí?, distingue dos tipos de culpa. Una culpa real o positiva, que has pecado contra Dios y contra otros. Romanos 3:23. Es esa sensación de que a veces uno se siente mal porque uno ha pecado, pero es una culpa positiva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, esto es del Espíritu, el Espíritu Santo te está hablando. Yo te pregunto, ¿se puede pecar a gusto? ¿Se puede pecar a gusto? Hay una vocecita que te eso no es correcto, y te sientes culpable, pero es el Espíritu Santo que te está hablando. Eso es una culpa positiva. Pero hay una culpa falsa: sentirte culpable aunque no hayas hecho nada malo, o seguir cargando culpa aunque ya fuiste perdonado. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos, Él es fiel para perdonarnos. La culpa sana es como el dolor físico: te avisa que algo está mal para que lo corrijas. Amén. Y te lleva, dice, al arrepentimiento, y te ayuda a corregir las cosas, y te ayuda a pedir perdón, y te ayuda a arreglar las cosas, como dice la palabra: por sobre todas las cosas procurar estar en paz con todos. Amén. Es esa culpa que uno siente, es una culpa santa, que es el Espíritu Santo. Pero la culpa malsana o negativa es la que te estanca, te hace creer que no tienes perdón y te aleja de Dios y de la gente, y esa no viene de Dios. Amén. Yo te decía este caso: ¿cuántas personas se han suicidado porque se han sentido culpables por algo? En este caso, pues obviamente esta persona hizo, no sé, malas inversiones o algo así, pero se sentía culpable de haber arrastrado a toda su familia a una deuda tremenda. Y así he visto muchos casos como este, que también se suicidó la semana pasada, se colgó. Digo, ¿qué cargaba este pobre hombre? Y es porque el enemigo, cuando tú dejas que la culpa te empiece a minar el alma y la mente, el enemigo aprovecha para decirte: ya viste lo que hiciste, fue tu decisión, tuviste la culpa. Tremendo, ¿no? Porque la mente es tremenda.
Y esa culpa que viven arrastrando los lleva a veces hasta aislarse, a no tener contacto con los demás, aislarse de la sociedad y de la familia. Incluso si es un hijo de Dios, deja de congregarse, porque la culpa de haber hecho algo no lo deja caminar. No soy digno. Amén. Pero mira aquí algo muy importante. Cuando Adán y Eva se escondieron, ellos no fueron a buscar a Dios, sino dice que Dios salió a buscarlos. Y mira en Génesis capítulo 3 y versículo 9, allá adelantito dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Pero ¿quién salió a buscarlos? ¿Tú crees que no sabía dónde estaban? Claro, sabía dónde estaban. Pero es esa misericordia de Dios que sale a buscarnos para quitar esa culpa de nuestro corazón. Por eso qué tan importante no es solo tener ese conocimiento, sino tener entendimiento de lo que puede pasar. Amén. Y sabes, le dijo: ¿dónde estás tú? Y él sabía dónde estaban. Hay una frase poderosa y es que la culpa te hace correr de Dios, pero la gracia te hace correr hacia Él. Amén. Cuando tú miras el caso de David y de Saúl, Saúl corrió lejos de él. Y tú conoces la historia, fue a parar hasta con brujos y hechiceros. Pero David lo hizo correr ¿a quién? A él. Y es que la culpa es tremenda. Amén. Número 2, hay otro aspecto muy importante. Dice que el enemigo usa la culpa para paralizarte. Veamos el caso de Pedro. Pedro el apóstol. Tú conoces la historia. Eso está en Lucas 22, capítulo 22 y versículo del 61 al 62. Y dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Tú conoces la historia. Dice: entonces vuelto al Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás ¿qué? 3 veces. Y en el 62 dice: y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. El enemigo usa la culpa para paralizarte. Ahora, pongámonos en los zapatos de Pedro. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieras estado en los zapatos de Pedro? El hombre que caminó en las aguas, aquel que lo vio y estuvo con el maestro, que estuvo todo el tiempo con él. Qué tremendo, ¿no? El líder, el hombre impulsivo, el que había visto los milagros en Dios. ¿Qué era lo que la culpa le gritaba? Ya viste, le fallaste. Y eso porque no había entendido todavía que iba a resucitar. ¿Cómo se sentía Pedro? Que te hubieras puesto tus zapatos, haberlo tenido él, y él te dijo: Pedro, 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 Simón, antes de que el gallo cante, ¿me negarás qué? 3 veces. ¿Cómo se sentía él? ¿Qué culpa? Dice que lloró amargamente. Y me imagino que la mente y el enemigo alimentando: ya no sirves, le fallaste, estuviste con él, lo vistes y lo que te dijo se cumplió. Tu historia terminó aquí. ¿Cómo se sentiría? Tremendo, ¿no? Pero mira, después de esto, después de la resurrección, yo te pregunto: ¿quién fue a buscar a Pedro? Y de repente se hizo un silencio porque estaban meditando. Después de la resurrección, ¿quién fue a buscar a Pedro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién les preparó el desayuno? ¿Quién? ¿Están ustedes ahí? ¿Se recuerdan ese pasaje? ¿Cómo se sentía Pedro? Y estaba ya echando las redes y nada le salía pesca. Cuando oyó la voz que le dijo: tírala a la derecha, algo así, y empezó a ver, y se quedó viendo, porque no había asimilado que Jesús estaba
vivo y que había resucitado. Y ya imagino, Pedro se tiró de la barca y empezó a correr. Pero ¿quién lo fue a buscar? Y cuando lo vio no le dijo: Pedro, traicionando un poquito a Pedro. No le dijo eso. Le volvió a preguntar: Simón, Pedro, ¿me amas? Jesús no vino a humillarlo. Jesús vino ¿a qué? A restaurarlo. Y es que el que corre hacia Él, Jesús lo restaura. Pero el que corre fuera de Él, obviamente no recibe esa restauración. Y la culpa la sigue viviendo por largo tiempo. ¿Cuántos aquí hay que a veces sienten un poco de, como le dicen, remordimiento? Ay, si hubiera hecho las cosas diferentes, si no le hubiera dicho eso, hoy no está aquí. Lastimé el corazón de mi hijo, mejor no le hubiera dicho eso y ahora ya se fue, no tengo oportunidad para decírselo. ¿Cuántos han cargado con culpas así? Amén. Y uno a veces piensa que el Dios ya no lo puede usar a uno, porque el enemigo se aprovecha. Después de lo que hice, terminé. Haber pensado Pedro. Amén. Pero sabes, Dios es especialista en restaurar personas. Pedro cayó, falló, pero no se quedó tirado. Se levantó y siguió. Cuando vio que Jesucristo había resucitado. Amén. Pero esa culpa lo hubiera detenido. Esa culpa no hubiera hecho que Pedro llegara hasta donde llegó. Hasta que con su sombra sanó un montón de personas. Amén. Por eso el pasado es historia. Haz las paces con el pasado. Ya no acorrees esa culpa, porque muchas veces la culpa nos detiene. Y mira el caso de Saúl. Su culpa lo detuvo. Él se alejó de él, corrió fuera de él, corrió a buscarlo a él. Y esa es la diferencia. A veces en los pasajes de nuestra vida, tal vez hicimos cosas que nos arrepentimos. Y eso no nos deja ser como debemos de ser, libres. Pero en esa cruz del Calvario nos hizo libres, para que podamos correr hacia Él y caminar sin culpa. Amén. Hay otro aspecto, dice: la gracia no ignora el pecado, lo transforma. Mira Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Habla de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Han leído ese pasaje? Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Amén. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia no ignora el pecado, lo transforma. Y mira esto, podemos ver en ella un pasado, dice, marcado por la condenación. Culpable ante la ley, rodeada de acusadores, representa a todos los que han caído en un pecado que público. Culpable ante la ley. Dice que Levítico 20 y Deuteronomio 22 se referían a la ley de Moisés. Decía que si una persona era encontrada culpable,
de un delito así, debería de morir, ¿qué? Apedreada o lapidada. ¿Sí? Y dice, rodeada de acusadores. Aquí no nos dice en qué lugar estaba la mujer cuando la encontraron. Dice que la encontraron en el acto mismo, ¿sí?, del adulterio. No dice si la traían desnuda. Lo que sí es que la traían un montón de hombres, acusándola, humillándole, gritándole. Y no dices cómo venía. Y luego dice que decían que tenía que morir lapidada o apedreada, porque según la ley debía de ser así. Ahora, ellos están infringiendo la ley, porque según la ley dice que si era encontrada en un delito en medio de 2 a 3 testigos, no dice una gran cantidad de gente. Otra, dice que si alguno era encontrado violando la ley, ¿por qué no traían al otro protagonista? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba? Pero a la mujer sí. Que muera apedreada, que muera. ¿Y dónde estaba el varón? Ellos estaban infringiendo también la ley. Pero mira la dulzura y la tranquilidad del Señor. Cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando les dijo a aquellos que venían con las grandes piedras, imagino algunos hasta un tetontón grande traían. Amén. Fariseos. ¿Y qué les dijo? A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué les dijo? A ellos. Si alguno ¿qué? Se siente libre de pecado, que lance ¿qué? Me imagino que uno de ellos, yo me acuerdo de la vecinita con la Esther, y yo con la María, empezaron a tirar las piedras. Amén. Qué tremendo el Señor, ¿no? Muy original, ¿no? ¿Y ese qué mensaje nos deja? A veces tenemos actitudes fariseicas, porque señalamos, condenamos. Amén. Antes de ver la paja en el ojo ajeno, hay que ver la viga que tenemos en el ojo. Pero mira esa gracia de Dios. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Señor, era algo muy especial, ¿no? Amén. Otro aspecto, Dios usa personas con pasado. Aunque se sienta culpable, Dios usa personas con pasado. Mira el personaje bíblico Moisés. Tú conoces la historia de Moisés, ¿no? Dice que Moisés mató a un soldado. Tú conoces la historia. Se creó un palacio y de repente vino y mató a un soldado egipcio y tuvo que salir de ahí. Y pasó un buen tiempo en la Universidad del Sinaí. Ahí Dios estuvo trabajando con él. Estuvo tratando para sacarle un poco de Egipto del corazón. Pero le dio un llamado. En Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré. Moisés veía su pasado, que había matado a alguien. Dios miraba un propósito. Amén. Puede ser que la culpa, tú estás viendo tu pasado, pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo un propósito en ti. Algo es contigo. Tienes un propósito en el reino de Él. Y le dijo: ven por tanto ahora y te enviaré. Amén. Tu caída no cancela el llamado de Dios. Dile al que tienes a la par: tu caída no cancela el llamado de Dios. Amén. Y quiero que lo escribas en tu corazón, porque no importa si fallaste, no importa si te equivocaste, lo importante es que vayas a Dios, que corras a Dios, porque tu caída no elimina el propósito por el cual Dios te llamó. Y eso es lo importante. No como Saúl. Saúl, en lugar de correr a él, Saúl corrió bajo sus propios entendimientos y bajo el temor de la gente. Le tenía más miedo a la gente que a Dios. Así que no importa si te caes, levántate y sigue al propósito que Dios tiene para ti. Amén. Y nadie tiene derecho a juzgarte.
Porque hay muchos especialistas fariseos que se levantan, señalan, juzgan, hasta le arreglan el paquete a uno. Y mira, es increíble, yo lo vi, cómo las cosas se aumentan. La vez pasada hubo un accidente y golpearon a una persona y pusieron a 10 personas. Mira, tú viste así, lo golpearon, sí, tremendo fue eso. Y esa persona estaba herida. Cuando le dijeron, mira, sí, fueron 2 personas heridas, entraron al hospital. Cuando ibas por allá, eran como 5 personas, venían 5 carros, se golpearon. Era tremendo, así va aumentando las cosas. Amén. Pero tú no caminas en función de las personas. Tú caminas en función de lo que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti. Así que si un montón de gente te levantan, te acusan, no te importe, tranquila. Como dice, take it easy. Amén. Dios está contigo. Y eso es lo que más interesa. Eso es lo que más importa. Lo que Dios piense de mí. Mira esta mujer, pobre mujer, entre todo el mundo, imagínense, entre todo el mundo la tenían ahí, eran de 2 a 3 testigos, y ahí iba un montón de hombres y hasta mujeres. Y solo a ella, ¿verdad? El otro no estaba. Tremendo, ¿no? Y el que te hayas caído no cancela tu llamado. Mira, el personaje bíblico, otro que podemos hablar es de David. David pecó gravemente, y tú conoces eso, ¿no? Pero cuando se arrepintió verdaderamente, Dios, ¿qué? Restauró su corazón. Cuando David en el Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. La diferencia no es quién nunca falla. La diferencia es quién vuelve a Dios. Amén. Porque tú conoces a David. Tú sabes la vida de David. Y sabes algo que admiro de David, y es la actitud. ¿Por qué no le echó la culpa a la mujer? Dijo, yo salí y esta mujer se pintó y se lo hizo adrede, se estaba bañando, se desnudó enfrente de mí y me mostraba y se bañó. Él no dijo eso. Amén. Él dijo, yo fallé. Mira con Adán. Adán, ¿por qué comiste del fruto prohibido? Fue la mujer que me diste. Esa mujer que me diste. Eva, ¿por qué le diste a Adán del fruto prohibido? Yo no sé, la serpiente fue la que me engañó y me decía, comí. Serán como dioses. Amén. David reconoció. Y es que eso es lo que ama el Señor, la originalidad, tu integridad, no echándole la culpa a nadie más, sino reconociendo que uno ha fallado, que uno ha pecado, y decirle, Señor, te entrego esa culpa, me arrepiento. Él vio un corazón contrito y humillado, vio un corazón íntegro, y ese es el aroma que muchas veces emana, que tiene que emanar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos la ofrenda en sacrificio para Él. Amén. ¿Estás tú aquí? Eso es lo que ama el Señor, la integridad. David no le echó la culpa a ninguno, ni a Betsabé no le echó la culpa. Dijo, yo fallé, yo me equivoqué, perdóname, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Límpiame y seré limpio. Sabes que hay muchas personas que viven condenándose a sí mismas. Hay personas que tal vez ya Dios las ha perdonado, pero viven recordando relaciones pasadas, errores financieros, pecados ocultos, decisiones malas. ¿Qué dice Miqueas capítulo 7 y versículo 19? Dice, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si Dios decidió soltar tu pasado, ¿por qué sigues abrazándolo? Y eso me recuerda al hijo pródigo. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? Se gastó todo.
todo, y cuando estaba en gran purrón ahí ni se acordó del papá. Ahí está dándole. Y se gastó todo. Y el padre siempre salía a la colina con los brazos extendidos. Algún día va a regresar mi hijo. Algún día. Ya que él seguía y seguía hasta cuando ya se vio, porque saben una cosa, cuando Dios empieza a tratar con alguien personalmente, hay que apartarse. Vaya que la relación con Dios es en personal, no es en grupo. Dios tiene con cada uno un trato especial. Y muchas veces hay que morder el polvo, caer a lo más bajo, porque de ahí, si eres hijo, Dios te levanta. Pero es cuando la condición de tu corazón está dispuesta, porque sabes que no puedes acudir a nadie más que a Él, por su gracia. Y ahí viene el hijo pródigo. Y el papá lo sabía. Y ahí venía. Cuando lo abrazó, le dijo: maten un cabrito y hagamos fiesta, porque el hijo que se había perdido volvió. Hay fiesta en los cielos. Ahora, ¿cuál fue la condición de él? Porque él haber tomado su lugar y dijo: estoy contento, tranquilo, y aquí estoy, papá. Pero muchas veces la culpa no se alejó de él. No dice como en la condición de él. Pero ¿qué tal si no se perdonaba él a sí mismo? ¿Qué tal si decía: no, pobre mi padre, este viejo ya está grande, todo lo que luchó, y yo le fui a gastar la herencia, y Dios, y mira cómo me recibe? Porque muchas veces el amor confronta. El amor de un padre confronta. Es ahí cuando Dios dice: no te preocupes, tienes que perdonarte primero, porque muchos caminan sin perdonarse a sí mismos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno educa a los hijos, porque lo que sale de la boca tiene poder. Amén. Más cuando son pequeños. Tú puedes marcar a un hijo, y un hijo puede crecer con culpa. Aquello de que no sirves para nada, ahí saliste igual que tú. Son palabras que marcan el corazón de un hijo. Amén. Aquel que le dicen: este fue el agregado, este se nos coló. No sé si has oído expresiones así. Y el pobre hijo, bueno, ya ese sí no lo teníamos en mente, pero este se coló. ¿Tú crees que no marcas eso con lo que dices? Entonces el pobre chiquito se va a sentir siempre el colado. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Esa es la condición. ¿Cómo? Tiene uno que perdonarse a sí mismo. ¿Cuántos? Mira, yo he visto hijos ya grandes, pero que no sanaron esa relación con el padre, y siempre hay un vacío ahí, ese perdón del padre. Tremendo, ¿no? De un padre terrenal, pero cuando tú conoces al Señor, es nuestro Padre, quita toda culpa de ti. Y entre la parte de sanar el alma te dice: perdónate a ti mismo. Perdónate. Ya no más culpas. Lo hiciste o no, no importa. Tienes que perdonarte. Ese es el perdón más grande de Dios. Amén. ¿Cuántos viven así sin soltar esas situaciones del pasado? Y por eso en esta serie es necesario que caminemos sin culpa. Amén. Porque a veces uno se pregunta: si yo hubiera estado ahí, murió, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera aquí, si en ese negocio, si hubiera tomado otra decisión, no hubiera llegado a una bancarrota. Si yo le hubiera dicho a esta mujer que no se fuera, ella no se va. Amén. Y vivimos a veces: si hubiera. Si puedes hacerlo, ve. Procura estar en paz con todos. Ve y hazlo. Si no lo hiciste en el momento, lo puedes hacer ahora. Si lo puedes arreglar, arréglalo. Pero lo importante es que tengas paz y te libre de esa culpa. Porque si no, todo el tiempo vas a andar con esa culpa. Y Dios no te quiere así, con culpa. Dios te quiere libre. Porque en esa cruz del Calvario, ahí se llevó todo, nuestra culpa, nuestros pecados, ahí. Amén. Si Él ya te perdonó, perdónate tú.
y líbrate de la culpa. Porque Él quita toda culpa y da la gracia. Él no viene a humillarnos, Él viene a restaurarnos. Yo no lo busqué, Él me buscó. Y mira cuánto sanó en mi corazón. Sanó un montón y sigue sanando. Amén. ¿Por qué? Porque necesito tener un corazón limpio y puro, donde tú miras al enemigo y lo abrazas como que sin nada, aunque te haya robado y te haya quitado, haya hablado de ti, sientas que te mete el puñal, pero lo amas. Wow, aquí no hay nada, porque es tu relación, estás tranquilo, en paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que percibe tu corazón. Así que perdónate a ti mismo. Es la gracia de Dios. Jesús cargó nuestra culpa en la cruz. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él llevó la vergüenza. Él llevó la condenación, la culpa. Amén. Él. Y tiene un amor tan grande. Ese es como, imagínense a un niño que rompe algo valioso en la casa. ¿Qué cree usted que espera? Ay, hijo, yo quebré ese jarrón que mi mamá quería mucho, que mi papá le costó un montón. Ay, ¿qué espera? Castigo. Pero llega el padre y lo abraza y le dice: no tengas pena, lo arreglaremos. Ese es el padre que tenemos, que te abraza y te dice: no importa lo que has quebrado en tu vida, lo arreglaremos, porque Dios es fiel. Dios es un Padre tan amoroso que aún nos amaba, aún con nuestros rollos, delitos y pecados. Así es la gracia de Dios. Dile a que tienes a la par: vives bajo la gracia de Dios. Así que la gracia produce transformación verdadera. Amén. La culpa dice: escóndete. La gracia dice: levántate. La culpa te dice: no vales. La gracia te dice: eres hijo. La culpa te recuerda tu peor momento. La gracia te recuerda quién es Dios. Y un último personaje, mira a Pablo. Tú conoces a Pablo, y antes era Saulo. Y cuando era Saulo, ¿cuántos cristianos no mató? Asesinó y persiguió. Imagínate, para haberle quitado esa culpa que sentía. Pero él fue el que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Y Pablo era un Pablo. No lo hubiera podido hacer si no hubiera acogido la gracia de Dios. Si no hubiera limpiado su corazón y hubiera sido abrazado por Dios y cambió su destino. Si no se hubiera perdonado él, no hubiera podido hacer nada, ni escribir esas cartas que escribió. Por eso Dios te quiere libre de culpa, libre de esas cosas, que te perdones a ti mismo, porque Él quiere escribir un mensaje en tu corazón para darle a otros, que necesitan. Amén. Dice Primera de Timoteo 1:15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Si Dios transformó, oye bien, a Pablo, si Dios transformó a Pablo, ¿cómo no te va a transformar a ti o a mí? Amén. Aunque sea un cara dura, pero si Dios dice Dios así es, en su inmensa misericordia. Así que ninguna condenación hay para todos aquellos que caminan en el Espíritu y que creen en el Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Repite conmigo: yo soy nueva criatura. Amén. Estás en proceso, pero eres nueva criatura. Amén. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12. Amén. Y hay algo que quiero que recuerdes siempre: que la gracia es más grande que tu pasado. Oye bien, la gracia es más grande que tu pasado.
Dios restaura personas rotas. Te está restaurando nuestras vidas. Tu error no es el final de tu historia. Dios tiene algo mucho más para ti. Y la cruz fue suficiente. Donde abundó el pecado, también sobreabunda ¿qué? La gracia. Amén. Amén. Así que este es tiempo de que retires esa silla de la culpa de la mesa de tu vida. Eres libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden ponerse de pie? De la culpa a la gracia. ¿Sabes? Judas huyó de Dios porque la culpa lo atormentaba. La culpa lo llevó a ponerse una soga en el cuello y suicidarse. La culpa. Porque no corrió a Dios. Porque no le dijo: ¿tú crees que Dios no sabía que le había fallado? Jesús no sabía que le había fallado, sabía que le iba a fallar. Él dijo: el que meta el pan aquí en mi copa, ese será. Pero él en ese momento no se acercó a él, se alejó de él, al igual que Saúl. Y es que no importa el pecado que hayas hecho, hayas cometido, no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Es el tiempo de olvidar y soltar el pasado. Ya no más. Yo he visto personas que aún no sueltan su pasado. He visto personas que aún siguen amargadas en su vieja manera de vivir. No pueden extenderse a lo que Dios tiene para el futuro. No se extienden. ¿Por qué? Porque la culpa los detiene. Porque la amargura los detiene. Dios quiere que seas libre. Libre de culpa. Que puedas acostarte tranquilo en las noches. Que puedas disfrutar de lo que Dios te ha dado en libertad. Sin culpa, sin nada. Y si te equivocaste, pues ya Dios sabe, corre hacia Él y Dios perdona eso y te dice: eres libre de culpa. No puedes hacer nada por lo que ya pasó, pero sí puedes hacer mucho, primero en ti ahorita, entregando todo aquello que tal vez te quita el sueño, o aquel pensamiento que dice: si hubiera hecho esto, me siento culpable porque no le dije lo que tenía que decirle. Me siento culpable por haber arruinado a mi familia. Me siento culpable por haberlo orillado a esto. Me siento culpable por haber golpeado a aquel hijo y no haberle tomado el tiempo para hacerlo. Puedes hacerlo todavía, pero ya que quita esa culpa. He visto mamás frustradas, madres frustradas porque las dejó el hombre. Un sinvergüenza que pasó por ella les dejó una huella de amargura y le dejó hijos. Y muchas veces se culpan. Dice: yo, ¿por qué le hice caso si hubiera oído a mi mamá? Sabes, cuando yo fui a la cárcel y estaban muchos ahí, algunos decían: si yo hubiera oído a mi mamá, hubiera oído a mi esposa. Por eso estoy aquí. Pero este es el tiempo de liberarte de esto. Lo hiciste, está bien. Pídele consejo al Señor y entrega eso, porque no puedes vivir con esto. Y lo peor de todo es que cuando el hombre las deja, están frustradas, amargadas y descargan en el pobre hijo ese dolor que tienen por dentro. Y Dios quiere que sanes eso, porque Dios es suficiente. Por eso fue a la cruz por ti, para que entregues tu dolor, tu amargura, tu carga. Entrégala. No tienes la culpa. Quita ya eso, sucesos de la vida. Te equivocaste, si puedes corregirlo, lo puedes corregir. Pero camina libre, sin culpa. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo que estás aquí, yo te pido que selles esta palabra en el corazón de tus hijos. Sánanos, límpianos. Menguamos para que tú crezcas. Menguamos para que tú sanes nuestras heridas.
Hoy te entregamos, dile, te entrego esa culpa. Te entrego esos pensamientos de haberme sentido culpable de esas malas decisiones. Yo no quiero caminar así. Yo quiero ser libre de esto. Ya no más, dice el Señor, ya no más. Ya no más. Entrega tu amargura, entrega tu dolor. Deja que el Señor sane tu corazón. El Señor te dice: ¿dónde están los que te acusaban? Levántate, mujer, y no peques más, porque yo te perdono. Y es lo que te dice el Señor en esta mañana. No te preocupes. ¿Dónde están los que te acusan? Levántate. No te juzgo, yo te perdono. Haz paz contigo misma. Haz paz con tu interior. Haz paz contigo, porque ni yo te condeno. No te condenes tú. Padre, libéralos a cada uno. Espíritu Santo, afirma esta palabra en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierra ahí tus ojos y ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy, levanta tus manos y díselo a ante tu Él. altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo malo. No te quiero fallar, alma. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos en vida de poder cambiar las cosas, por la oportunidad que nos has dado en esa cruz. Gracias por habernos llevado a esa cruz y pagar por nosotros, por esas culpas, esos remordimientos y esos pecados, por la sangre que derramaste en esa cruz por nosotros. Gracias, gracias. Eres nuestro Padre. Somos ovejas de tu redil.
y a ti rendimos honor y gloria. Padre, sana corazones, limpia las heridas y sánalas, y sigue escribiendo en el corazón de cada uno tu mensaje para una eternidad, tu mensaje para esta generación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dáselo fuerte al Rey. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Que la presencia del Señor esté en sus casas y que tengan un excelente día. Que ha sido alimentado tu espíritu y tu alma. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos el miércoles a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. Y aún hay más, como decía aquel. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Gloria a Le Dios. habla César Castro, soy el pastor Gracias, de Misión Señor. Cristiana Bien. en las Naciones. Vamos Un a recoger las ministerio que ofrendas, nació mi en querido el amigo. corazón del Señor. Y los invito para que nos Perdone que sintonicen todos los miércoles a las 7 de la noche para una cápsula espiritual, para que llene su vida. Los días domingo estamos aquí presencialmente en el templo a las 10 de la mañana para todos los que quieran, pues sintonizarnos a través de las redes o venir presencialmente a este templo. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Janete Castro, soy la pastora general. Quiero invitar a las damas para que nos acompañen los días viernes a las 9 de la mañana en nuestro servicio general de damas. Que el Señor les bendiga, las esperamos.